Gracias por tu mover. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros, oh Dios. Gracias porque nos has amado tanto, Dios, que has derramado toda tu vida, Señor, para comprarnos, Señor, y acercarnos a ti, oh Dios. Gracias. Gracias, oh Dios. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, ahí se van a quedar todo el rato. ¿O no se van a ir a... No, está bien. Pueden pasar. Qué bueno que es escuchar al equipo de alabanza nuevamente. El peligro que tenemos el día de hoy es que hay tanto que decir y tan poco tiempo. Hay ciertas cosas en nuestro corazón que parece que se van a quedar cortos, ¿verdad? Pero entendamos primeramente de que estamos aquí celebrando al Señor. El Señor viene no solamente con temas de pandemia y hay cosas que tal vez que ya los hemos hablado anteriormente, pero el Señor ha estado sacudiendo a su iglesia por algún tiempo. No estoy hablando solamente de esta iglesia. Hemos tenido la oportunidad de compartir con hermanos de otras iglesias, aún en otros países, y el testimonio de ellos es similar al testimonio de nosotros. Están sintiendo un mover diferente del Señor, están sintiendo que el Señor está sacudiendo algunas cosas. Y nos está obligando a ver cosas de una perspectiva diferente, la perspectiva del Señor. Ahora que estamos en este tema de pandemia, parece que ese es como que el centro y que es lo que determina nuestras acciones, y en realidad queremos decir que no debe ser así. El Señor, cuando le preguntaron al Señor que si era necesario pagar los impuestos, el Señor le dice: deme una moneda. ¿De quién es esta cara? Bueno, es la del César. Bueno, dele al César lo que es del César, pero dele al Señor lo que es del Señor. Igual con estos temas que Pepe hablaba, de los protocolos y estas cosas que tenemos que obedecer y seguir, eso es lo que estamos rindiendo al César. Eso es lo que estamos rindiendo porque es necesario. También porque ahí tenemos la convicción de que hay una responsabilidad de cuidarnos entre todos nosotros. Yo quiero hacer eco de lo que pedía Pepe, ¿verdad? Para todos nosotros, tengamos un corazón humilde, un corazón dispuesto para cumplir las cositas que necesitamos cumplir cuando estamos aquí y cuando no estamos también. Gracias a Dios, algunos de ustedes ya tienen su vacuna. Gracias a Dios, como decía Pepe, algunos pues han pasado directo sin que nada les haya afectado, a algunos otros no. Algunos han tenido dificultades y muy serias, algunos dentro y otros fuera de la iglesia. Pero tengamos el sentir de que estamos aquí para honrar al Señor. Lo cantamos una y otra vez el día de hoy. Él merece toda la honra, Él merece toda la gloria. Estamos aquí por gracia y misericordia de Dios, y Él merece que nosotros le entreguemos todo lo que tengamos en el corazón. En estos últimos tiempos, en estos últimos meses, hemos estado sintiendo el mover del Señor que nos está retando a hacer cosas un poco diferentes a como las veníamos haciendo.
Como les digo, el sacudir del Señor no solamente está en lo externo, sino que también, o sea, más bien, se revela en lo externo lo que Dios está haciendo en el Espíritu. Y vino a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que Jesús le decía a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Tengo algo en contra tuya, que has dejado tu primer amor. Y dice, recuerda de dónde has caído, de dónde has rebajado tu manera de pensar y tu manera de actuar. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces nosotros, digo nosotros como el cuerpo del presbiterio y de los ancianos, hemos estado en una búsqueda constante de la voluntad de Dios para nosotros como iglesia. Y entonces hemos pensado cuáles son esas primeras obras de las que habla Jesús a la iglesia de Éfeso. ¿Por dónde estábamos caminando y a dónde tenemos que recobrar, dónde tenemos que repasar los caminos antiguos que el Señor nos había enseñado? Y vino claramente el Señor y nos dijo, está en las relaciones de pacto. Está en las relaciones. Y la dura realidad, hermanos, es que no hemos vivido bajo esos principios que anteriormente fuimos enseñados. El Señor nos ha amonestado, nos ha enseñado, nos está guiando, nos está enseñando un camino por el cual debemos nosotros seguir. Cuando a Jesús se le pregunta lo más importante, recuerden que Jesús siempre estaba dialogando con el pueblo y dialogaba con la gente, los religiosos de sus días, con los pobres, con los necesitados, con los enfermos, con todo el mundo el Señor se relacionaba. Y en esta ocasión los religiosos le preguntaron, ¿qué es lo más importante de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, nuestra prioridad número uno debe ser que toda nuestra existencia esté sumergida y se nutra de nuestra relación con Jesús. Esto no es nada nuevo, esto no es una revelación, ¿verdad?, nueva que nosotros no hayamos escuchado antes. Lo que pasa, hermanos, es que cualquier cosa, cualquier estructura, y esto lo hemos aprendido de papá desde hace muchos años, cualquier estructura que no esté infundida por la vida del Señor puede ser muerte para nosotros. Cualquier cosa que hagamos rutinariamente sin sentir la presencia y la vida del Señor dentro de eso, nos va a llevar a nada. Nosotros podemos tener reuniones todos los días y si el amor de Dios no está en nosotros, no vale nada. Somos como címbalos que simplemente resuenan. Cuando cantamos y no tenemos, que si no nace de nosotros esa gratitud y ese amor que Dios ha puesto en nosotros, si no nace de nosotros esa respuesta de la gracia y la misericordia de Dios para nosotros, estamos simplemente pasando
por lo externo. Jesús dice, lo más importante es que amen a Dios con todo. Y que de esa relación de amor que tenemos con el Señor, nos relacionemos los unos con los otros también. Es sencillo, suena sencillo. ¿Por qué nos cuesta tanto? Ahora, esto no es un regaño, esto es una celebración. Porque Dios sí nos ama. Dios ha demostrado su amor y estamos aquí por la gracia y la misericordia de Él. Ahora, ¿cómo podemos dinamizar? ¿Cómo ponemos en acción esa relación con Dios? ¿Cómo ponemos en acción esas relaciones de pacto que podemos tener los unos con los otros? Es ahí el reto. Es ahí donde nosotros hemos sentido de parte del Señor de que tenemos que movernos, que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en construir, en fortalecer, en mantener las relaciones que el Señor ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, ha abierto su corazón para que nosotros participemos de esto. Es importante que nosotros aprendamos a cómo hacerlo bien. Y no solo hablar de ello. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con algunos hermanos y el pasaje que vino a la mente de nosotros era el pasaje al final del libro de Josué, cuando Josué ya estaba viejo y estaba a punto de morir. La Biblia dice algo muy importante y lo vuelve a repetir en el libro de los Jueces. Dice que se levantó una generación que no conocía la guerra y Dios dejó en el país de Canaán, en el territorio de Canaán, dejó pueblos ahí para que la nueva generación aprendiera a hacer guerra, aprendiera a depender del Señor para conquistar la tierra que Él les había prometido. Es interesante que Dios no quitó a todos los pueblos enemigos de ahí, sino que esperaba que el pueblo de Dios, su pueblo escogido, amparándose de la promesa que Él les había dado de entregarles esa tierra, de que ellos aprendieran a usar sus espadas, que aprendieran a usar sus armas, que aprendieran a usar las estrategias que Dios les iba a enseñar, a cómo depender el uno del otro para enfrentar al enemigo. Había una generación que había sido muy exitosa en ese aspecto, pero que se había levantado una generación nueva que no conocía las maravillas de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que nosotros estamos sin micrófono. Estamos en una situación similar nosotros. Yo pienso que nosotros tenemos una generación que ha oído por muchos años acerca de las relaciones de pacto, pero que en realidad no las ha vivido, que en realidad no tiene claro cuál es el concepto de entregar mi vida completamente al Señor, de tener una relación clara y abierta, cristalina con Dios, poniéndolo a Él de primero y poniendo mis preferencias a un lado. Y de ese amor que yo tengo con el Señor, de querer crecer en Él, de querer avanzar en mi relación con el Señor, cómo acompañarme con los hermanos y hermanas que tengo a la par y caminar juntos en una sola dirección. Entonces, tenemos por delante un proceso de reaprendizaje. Ok, no sé si eso lo tenemos claro, pero es un proceso
que tenemos que volver a tomar los principios que el Señor nos ha enseñado y volverlos a aprender a hacer bien. No tanto como los hacíamos antes, no es para volver a replicar el pasado, porque hemos aprendido lecciones del pasado que nos han enseñado de que hay mejores maneras de hacer ciertas cosas. Hay que reconocer que en el pasado se cometieron errores. Hay que reconocer que en el pasado también nuestros padres espirituales estaban buscando la voz del Señor. Y en algunas cosas fueron claros y concisos en entender cuál era la dirección del Señor, y en otras, a pesar de que estaban caminando en fe, en algunas cosas pues no se logró tal y cual lo había dicho el Señor. Y en el camino nosotros también nos hemos como renqueado hacia la izquierda, por decir de alguna forma, y también nos hemos desviado un poquito del camino que el Señor nos había trazado. No lo digo como crítica, no lo digo para que nos estemos golpeando las espaldas y diciendo mea culpa. Lo digo para que entendamos claramente en el lugar del proceso, del camino que Dios está tratando con nosotros. Es importante entender, hermanos, de dónde venimos, porque tenemos un legado espiritual fuerte, importante, de mucho peso. No son solo tradiciones que hemos heredado, son revelaciones que el Señor ha dado a sus hijos, que ha dado a su pueblo. Son promesas que Él ha dado, que si caminamos en ellas vamos a recibir bendición. No son solo tradiciones, porque yo sé que hay una generación que se levanta y no conoce las maravillas del Señor y han escuchado como si fueran solamente tradiciones y las rechazan. Las rechazan como si fueran tradiciones huecas, pero no. En el legado que hemos recibido hay una promesa de Dios que tiene peso y tiene poder. Y hay que redescubrirla, reaprenderla. Entonces, nuestro reto es en este tiempo no volver a hacer las cosas como las estábamos haciendo, de manera automática, de manera sin sentido, sin revelación de qué era lo que estábamos haciendo. Y queremos reconstruir, replantear o reaprender lo que el Señor nos está enseñando. Ahora, no me quiero demorar, no tenemos mucho tiempo, pero hay una diferencia en retomar principios y volver a copiar el pasado. Quiero enfatizar esto muy claramente. No estamos volviendo atrás a volver a caminar el mismo sendero y a cometer los mismos errores. Dios está haciendo algo fresco y está haciendo algo nuevo en nosotros. Y cuando baja la unción y la revelación de Dios sobre nosotros, en tanto nos abrimos para recibirla y obedecerla, Dios va a hacer algo nuevo en nosotros. Nos va a enseñar a hacerlo mejor. Nos va a enseñar a hacerlo bien. El proceso de reaprendizaje tiene pueden ser más, pero yo lo resumo en tres partes. La primera es entender el propósito de Dios para mi vida. ¿Estoy dando fruto para el reino de Dios? Esa es la pregunta esencial en este momento. ¿A qué voy a regresar? Es que, ¿verdad? Hay gente que resiste el cambio. Yo soy uno de ellos. Naturalmente nosotros como personas preferimos caminar mal en lo conocido que aventurarnos a caminar rectamente delante del Señor, porque es nuevo, es diferente a lo que estaba haciendo. Pero la pregunta esencial que tenemos que hacernos cada uno de nosotros y colectivamente como iglesia es: ¿estoy dando fruto para el reino de Dios?
Si estoy dando vueltas en círculos y no estoy dando fruto, entonces lo que he estado haciendo es recibiendo y no he estado produciendo nada. Eso no sirve y no queremos volver a esa situación. No queremos seguir así. Yo no quiero seguir así, yo sé que usted tampoco, pero esa pregunta nos va a llevar, o la respuesta a esa pregunta nos va a llevar al siguiente paso. Si yo me doy cuenta de que el fruto que yo estoy rindiendo para el reino de Dios o no es suficiente, o es deficiente, o no existe, o lo que sea, o puede ser que usted esté diciendo, yo sí estoy caminando en el fruto, estoy dando fruto en el reino de Dios. Yo no quiero ponerle a todo el mundo la misma categoría, pero esa es una pregunta que usted se tiene que hacer seriamente. Yo me acuerdo un episodio en mi vida donde mi papá me confrontó y me dijo, usted tiene que decidir si va a hacer la voluntad de Dios o no. Así de directo, así como un disparo a la frente. Es así la pregunta, ¿usted está dando fruto o no lo está dando? Y si nuestra respuesta es sí, yo quiero dar fruto al reino de Dios, ¿estaremos dispuestos a someternos a la soberanía de Dios? ¿Es eso lo que usted quiere para su vida? ¿Usted quiere la voluntad de Dios para usted? ¿Queremos la voluntad de Dios para nosotros? El querer la voluntad de Dios representa que nosotros sometamos nuestra voluntad, nuestras opiniones, nuestras inclinaciones a la voluntad de Dios. No se puede hacer haciendo lo que usted quiere, lo que usted piensa, sin someternos a la voluntad de Dios. Si Dios le dice a usted, tiene que dejar de pensar de cierta forma, o Dios dice, hacer mi voluntad va a requerir de usted un cierto sacrificio, ¿estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Estaremos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros? Para poder dar ese fruto. Porque el reino de Dios requiere que nosotros entreguemos, que soltemos. La tendencia del mundo y la tendencia que se ha metido dentro de la iglesia y un poco dentro de esta iglesia también, es que queremos seguir pensando como seguimos pensando, queremos cumplir con los requisitos y así pensamos que eso está bien. Y yo creo que ese es tal vez uno de los errores que hemos venido cometiendo. Yo creo que para nosotros tomar este reto tiene que haber un compromiso fuerte. Tenemos que construir sobre un fundamento firme. Ese es el tercer paso. El proceso de reaprendizaje, déjeme explicarlo otra vez. Entender el propósito de Dios para mi vida. Estoy respondiendo a la pregunta, ¿estoy dando fruto? El segundo paso es someterme a la soberanía de Dios. Y respondo a la pregunta, ¿es esto lo que quiero yo en mi vida? ¿Quiero yo la vida del Señor? ¿Quiero yo los principios del reino de Dios en mi vida? ¿Eso es lo que yo quiero? ¿O quiero hacer lo mío propio? No coexisten. El tercer paso es construir sobre un fundamento firme. ¿Cómo puedo amar a Dios y a mi prójimo de una manera real? ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, eso es una pregunta que no la vamos a responder en un solo servicio. No lo vamos a responder en ningún servicio. Lo vamos a responder viviéndolo.
Lo vamos a responder viviendo las relaciones de pacto, estando ahí. Ahora, la visión que habíamos respondido, digamos que no es paralela porque no son separadas, están entremezcladas. La relación de pacto con Dios y la relación de pacto entre hermanos tiene que llevar una cierta estructura, una cierta manera de vivirlo, una manera de apoyarlo. Porque si lo dejamos a la libre, lo que va a pasar es nada. Eso es lo que va a pasar. Si no hay una dirección y si no hay una intencionalidad en las cosas, no vamos a hacer nada. Entonces, queremos aclarar para ustedes que nosotros somos una iglesia de células y no una iglesia con células. Esa diferencia puede sonar muy sutil, pero la realidad y el fundamento es que la estructura básica de la iglesia como tal, para poder desarrollar estas relaciones, es a través de las células. Ahora, el mismo cuidado tenemos que tener. Una estructura sin la vida de Dios no lleva absolutamente nada. Que usted pertenezca a una célula sin estar comprometido a la visión de construir su relación con Dios como un verdadero discípulo de Él, entregando su voluntad, queriendo buscar y escudriñar las palabras de Dios, orar y buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios y convivir diariamente o de una forma real con los hermanos que Dios le ha puesto a la par suya. Si usted no tiene ese compromiso y ese deseo de hacerlo, pues la estructura de la célula va a ser igualmente infructífera para usted, o su vida no le va a producir lo mismo. No sé si me explico. Pero en la célula nosotros sabemos, entendemos y hemos experimentado que la vida del Señor fluye si la permitimos que lo haga. Y hasta más eficiente que estar viniendo a la iglesia en este formato. ¿Por qué? Porque hay más intimidad. Nos podemos conocer mejor. Podemos tener cercanía el uno con el otro. Podemos conversar, podemos entender lo que está viviendo el hermano y la hermana. Podemos apoyarnos, no solamente en oración, sino de forma práctica. En cosas sencillas podemos servirnos los unos a los otros. Podemos desarrollar los dones y los talentos que Dios ha puesto en medio de nosotros. No es la única manera, no estamos diciendo eso. Y no queremos menospreciar lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero el principio, yo me acuerdo que desde el principio el Señor siempre nos había dicho que cuando vengan a reunirse, vienen a expresar la vida del Señor que hay en ustedes. No venimos vacíos. No venimos esperando a ver agarrar algo en el aire. Al revés, venimos a expresar de lo mucho que el Señor ha estado haciendo en mi vida. Si nosotros tenemos una actividad o una vida activa dentro de una célula, dentro de un grupo de personas de las cuales nosotros nos cuidamos los unos a los otros, podemos tener esa vida constantemente fluyendo a través de nosotros. La célula es una estructura. Lo que da vida es la presencia y el Espíritu Santo de Dios. En la célula también nos podemos retar espiritualmente los unos a los otros. Podemos rendir cuentas.
Yo sé que eso es un tema un poco delicado para algunas personas, especialmente los que han oído las historias de terror del pasado. No estamos aquí para controlar su vida. Usted no es un títere, ¿verdad? Donde nosotros lo estamos manipulando ahí para hacer todo lo que usted, lo que a uno se le ocurra que haga. Ese no es el rol del pastor. El rol de un mentor, el rol de un pastor es encaminarlo a usted en una relación fuerte, cercana con el Señor Jesús. Si eso no está sucediendo, entonces no es una buena relación de pastorado, no es una buena relación de mentoreo. Para eso está un pastor, para eso está un mentor, para eso está una persona con la cual usted puede caminar. Y eso no es ponerle una etiqueta a una relación. No es que voy a buscar a alguno de los ancianos y le pongo a ese es mi pastor y le pone una etiqueta y nada más. No. Es un caminar cercano y no solamente con un pastor, con todos los hermanos que tiene a su alrededor. Usted no va a recibir vida del Señor solamente de su pastor. El Señor se revela a nosotros de muchas formas, en una conversación, en un canto de alabanza, en un sueño, en simplemente leer y meditar la palabra de Dios. El Señor puede revelarse como Él quiera, pero cuando estamos en un ambiente de amor, porque dice el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Ese es el contexto de las relaciones de pacto, es un contexto de amor. No es un contexto de manipulación, no es un contexto de control, es un contexto de amor en el cual nosotros estamos creciendo juntos como discípulos de Cristo. Aquí no hay nadie aprendido, aquí todos estamos aprendiendo. Entonces, la visión que tenemos para la iglesia en este tiempo es ese. Queremos animarlos, queremos decirles que este es un buen tiempo. ¿Por qué es un buen tiempo? ¿Porque estamos incómodos? Bueno, sí. Estamos incómodos porque venimos acostumbrados a caminar de cierta forma y hasta casi automáticos. Y no le hemos puesto atención al significado y al peso de la herencia que tenemos y el llamado que tenemos. Viene la herencia de lo que hemos recibido y el impulso hacia el frente de donde tenemos que estar. Y tenemos que ponerlo sobre la mesa, tenemos que examinarnos nosotros, dejar que Dios nos examine a nosotros, mejor dicho. Y que respondamos a la dirección del Señor. Es un buen momento. Lo malo sería es que volvamos a hacer las cosas de forma automática sin tener ese proceso de examinación y de ajuste de parte del Señor. Eso sería lo malo. Entonces sí, estamos en un buen momento. Si usted se siente un poquito incómodo, está bien. Siga buscando, acompáñese, métase dentro de la célula y hable las cosas abiertamente. En las diferentes células hemos estado examinando lo que es la iglesia, la visión de la iglesia, qué características tiene la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia, las relaciones que hay en la iglesia. Y hay cosas ahí que hemos leído por años, pero que nos están retando nuevamente. Cosas que yo no he hecho. Yo no voy a decir que ustedes no lo han hecho, pero yo no las he hecho. Y estoy incómodo porque yo no sé cómo, me estoy dando cuenta. Tengo años de no hacer tal y tal cosa. Entonces estamos en un buen momento. ¿Sabe por qué? Porque es ahí, en esa búsqueda, donde Dios se va a revelar a nosotros. Cuando hay hambre y sed de conocer la voluntad de Dios, Dios se revela.
Cuando hay interés de crecer en el Señor, Dios se aparece y nos sostiene y nos guía y nos lleva por un buen camino. Cuando somos apáticos, cuando no nos interesa, cuando queremos simplemente seguir con lo mismo, ahí es donde nosotros nos volvemos, ¿cómo se llama? Ni fríos ni calientes. Y ahí eso no es un buen lugar. Les voy a dejar tarea porque voy a terminar aquí. No vamos a extender más. Yo no sé el grupo de música si se puede volver a cantar después de la Santa Cena. Yo creo que sí lo tenían planeado. Les voy a dejar tarea. El libro de Ageo tiene 2 capítulos nada más. Y yo iba a darles a ustedes algunos puntos del libro de Ageo. La historia es así, el contexto es así. Ustedes conocen que el pueblo de Israel se había desviado de su atención exclusiva sobre el Señor y habían empezado a adorar a otros dioses. Y Dios los entregó en manos de los babilonios y fueron llevados cautivos a Babilonia, y el cautiverio era por 70 años. Cuando se acaba ese cautiverio, Dios les da permiso a algunos para que regresen a Israel a reconstruir lo que había estado destruido. Lo que encuentran es un cuadro pero triste. O sea, estaba en blanco y negro y todos los tonos de grises. No había color en la vida de ellos. No había nada que los motivara. Simplemente el hecho de regresar a su país, regresar a su tierra los había animado mucho, pero cuando llegaron ahí, vieron la realidad de la condición de lo que encontraban ahí, se desanimaron mucho. Entonces, Ageo trae una profecía de solamente 2 capítulos. Por favor, léanlos y les voy a dar aquí 3 puntos para que los consideremos nosotros como alertas para nosotros, como iglesia, que está en un proceso de reconstrucción o reaprendizaje. El primer peligro es desinterés. Esto no es para mí, esto no me toca a mí, esto que le toque a los ancianos, que le toque a los líderes, esto no es mío. El desinterés es uno de los problemas, la apatía es uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia del Señor en general. No estoy tirándole piedras a esta iglesia, en general, la apatía es uno de los problemas más grandes que tenemos. Yo voy a hacer lo mío, a ellos que hagan lo suyo. Yo llego, yo cumplo y nada más. Eso es lo único que me toca a mí. El desinterés. Jesús dijo que... ¿Cuántos de aquí creen en el poder de la palabra de Dios? De verdad, pero de verdad, ¿usted cree en el poder de la palabra de Dios? En la parábola del sembrador, Jesús le dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si nosotros no tenemos una actitud de que esto me pertenece a mí, que esto me atañe a mí, que esto necesito yo que penetre dentro de mi corazón, en realidad no lo va a hacer. Usted tiene que estar interesado en la voluntad de Dios. Entonces, el primer peligro es el desinterés. El segundo es el desaliento, de estar viendo cosas que alimentan mi manera de pensar. Estoy viendo destrucción, no estoy viendo lo que quiero ver, no veo, me desaliento. Hay resistencia, pero no hay esa resiliencia de seguir adelante, de seguir luchando. No baje los brazos.
No baje los brazos, sigamos caminando, sigamos creciendo. Y el tercer peligro que vamos a enfrentar, no es que podemos, que vamos a enfrentar, es la impaciencia de querer ver resultados mañana, ya. Esto no es McDonald's. Y este no es ¿cómo se llama el drive-thru? ¿Cómo se llama eso? Que usted pasa por ahí, por el carro, y usted le habla a la muchacha ahí en la ventanilla, quiero una doble con queso. Camina 15 metros y ya le tienen la doble con queso en la bolsita y usted se lo lleva. No es así, es un proceso. Los 3 peligros que vamos a enfrentar, que usted va a enfrentar en usted en su corazón y nosotros como iglesia, es el desinterés, el desánimo y la impaciencia. Tenemos que determinar que queremos que el Señor haga su voluntad en nosotros. Esto es un proceso espiritual. Vamos a enfrentar retos espirituales. El relacionarnos con Dios es un ejercicio espiritual. El mantener y el desarrollar y mantener relaciones de pacto entre nosotros es un ejercicio espiritual. No lo podemos hacer sin la unción del Señor. Recibamos la palabra de Dios con buen ánimo, trabajemos en acercar nuestros corazones a Dios y estrechar nuestras relaciones. Asista y participe en una célula, por favor. No es por obligación, es porque es ahí donde vamos a encontrar el crecimiento. Rechacemos todos estos retos que mencionamos, el desinterés, el desánimo y la impaciencia. Y vamos a ver que ahí el Señor va a dar vida y crecimiento a nuestros corazones. Y cuando vengamos, así como hoy, que teníamos 18 meses de no estar aquí en esta situación, no es por añoranza, sino es porque de nosotros hay un agradecimiento por la vida del Señor. No sé si me di a entender. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Verdaderamente, Señor, podemos decir con sinceridad en nuestro corazón, estamos siendo sacudidos. Hay cosas que nos incomodan, pero también hay cosas que nos animan. Nos anima tu presencia, nos anima tu fidelidad, nos anima, Señor, que hemos sido llamados, Señor, que hay un pacto, Señor, antiguo, de mucho tiempo atrás, no solo de este momento, y no solamente de unos pocos años atrás, sino desde la eternidad, Señor, tú has hecho un pacto con tu pueblo, Señor, de que estarías con nosotros, de que nos llevarías cerca de ti, Señor, y que nos ayudarías a crecer en ti. Queremos dar fruto para tu reino. Señor, ese es el propósito de nuestra vida, que sin cumplirlo, Señor, nuestra vida en realidad no tendría propósito, no tendría razón de ser. Así que, Señor, pon en nosotros esa realización de que queremos, que podemos y que debemos dar fruto para tu reino. Señor, pon en nosotros esa claridad de que queremos, Señor, caminar contigo, queremos caminar con nuestros hermanos y hermanas. Enséñanos nuevamente a cómo hacerlo. Y cada vez, Señor, que cometamos un error, danos gracia. Danos gracia, Señor, para seguir adelante, para seguir animados, para seguir, Señor, creciendo en ti. Gracias por este momento, es un momento especial. Te damos gracias porque hemos podido estar aquí. Te damos gracias porque tu presencia se ha sentido, se ha palpado. Señor, ha sido un gozo enorme, Señor, poder elevar nuestra alabanza a ti. Señor, y que lo que resta por hacer, Señor, que también nazca de nuestro corazón de una forma sencilla, pero también de una forma sincera, Señor. Que podamos entrar, y Señor, y salir de este lugar, Señor, renovados y tocados por ti, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.